Shalom Javerín, buenas tardes, bienvenidos a nuestra video de Parashá en www.coltubsefarad.com. Hoy con la segunda aliyá de Parashat Emor en el libro de Vayikra. La segunda aliyá va desde el versículo 16 del capítulo 21 del libro de Vayikra, el libro de Levítico, hasta el versículo 16 del capítulo 22. Es una aliyá bastante larga donde se siguen explicando las limitaciones y las restricciones de los Kohanim, de los sacerdotes que servían en el Mishkan, en el tabernáculo, luego en el Bet HaMikdash, en el templo de Jerusalén. Y como en la primera aliyá se explicó las limitaciones de a qué funerales podían ir los Kohanim, con quién se podían casar los Kohanim, acá se limita, en esta aliyá se limita quién puede servir, quién dentro de los descendientes de Aarón, es decir, dentro de los Kohanim por derecho genético, pueden servir en el templo, y la conclusión es que solo pueden ofrecer sacrificios, solo pueden ofrecer korbanot aquellos Kohanim que se ajusten a un modelo de normalidad, no diríamos perfección, pero sí normalidad física, es decir, personas que tengan defectos, mumim, no pueden servir en el templo. Esto es correlativo con aquello que aprendimos al comienzo del libro de Levítico, que aquellos animales que tengan mumim, aquellos animales que tengan defectos físicos, no pueden ser ofrecidos como korbanot. Eso es lo primero que nos dice nuestra aliyá. Lo segundo es que un cohen no puede de manera voluntaria tener contacto con sacrificio, con propiedad consagrada en estado de tuma. Eso es lo que se traduce malamente como impureza, y en general esta es la definición de tuma. ¿Qué es tamé? Tamé es alguien que no puede entrar al templo. No estamos hablando aquí de impureza moral, no estamos hablando aquí de impureza espiritual. Tumá es una categoría ritual que impide que la persona tenga contacto con el templo o con las cosas relacionadas con el templo. Entonces, un cohen en estado de tumá, y se describen ciertas situaciones que pueden llevar a tumá, no puede entrar en contacto con los sacrificios, con el templo, hasta que se purifique, hasta que haga para diferentes tipos de tumá y diferentes tipos de ritual de Tohorá, de purificación, de nuevo una pésima traducción, y eso es lo segundo que introduce nuestra aliyá. Lo tercero que introduce son las leyes de la terumá. ¿Quién puede comer o no terumá? Terumá es uno de los diezmos agrícolas que se ofrecían en la época del templo. Hoy en día no hay terumá efectiva. En Eretz Israel, los kibutzim, los agricultores judíos de Eretz Israel, separan un pedazo de trumá, pero no se lo entregan a nadie, porque una de las condiciones de trumá es que debe ser consumida por Kohanim y sus familias en estado de Tohorá. Y como hoy nadie está en estado de Tohorá, porque todos estamos impuros, o tamé, con tumatmet, con impureza ritual contraída por cadáveres, entonces simplemente este producto se aparta simbólicamente y se deja pudrir, se utiliza como compost en la mayoría de los casos. Entonces, en esta última parte de la aliyá se explica un cohen, la esposa de un cohen, la hija de un cohen, el esclavo de un cohen, quién puede o no comer teruma, quién puede comer este diezmo que se le entregaba directamente a los kohanim de todo producto agrícola de Eretz Israel. Como ya he dicho en varias ocasiones, no hay diezmos en la diáspora, ciertamente no hay diezmos de efectivo. Esto es un concepto evangélico que no tiene nada que ver con el judaísmo como se practica hoy en día. Ciertamente tiene que ver con las condiciones agrícolas de Eretz Israel. Entonces, una aliyá bastante jugosa, con bastantes temas que podemos considerar, y quiero centrarme en el primer tema.
El primer tema habla de que los Kohanim no pueden tener mumim, no pueden tener imperfecciones físicas. Y se listan, no puede ser ciego, no puede ser sordo, tiene que tener sus extremidades parejas, no puede ser manco, no puede ser cojo, no puede ser jorobado, todas estas cosas que aparecen. Y esta es una noción, esta es potencialmente una de estas torás dolorosas de las que ya he hablado en situaciones pasadas. Y hasta el día de hoy, el año pasado, en Colombia hubo un caso muy sonado de una iglesia evangélica muy, muy grande, que basado justamente en este texto de nuestra LIA, impedía a las personas con limitaciones físicas, a las personas en sillas de ruedas, acercarse al santuario, tener posiciones de poder dentro de la iglesia. Esto fue un gran escándalo en Colombia. Entonces, podemos ver cómo esta Torah puede ser fuente de gran, de gran sufrimiento, especialmente en una época donde por los esfuerzos de grandes héroes de nuestra civilización, hoy somos conscientes de que las personas con limitaciones eh, pueden alcanzar grandes cosas. Y aquí tenemos un texto de la Torah que parece decir que al menos en cuestiones de Kohanim, estas personas no sirven. Ahora, la discriminación no es total. Una de las cosas que he de anotar es los Kohanim con defectos todavía se benefician de los diezmos, de las ofrendas, es decir, no pierden su estatus como Kohanim. Lo que no pueden hacer es ofrecer korbanot directamente, trabajar en el templo en una posición ritual, lo cual es en cierta forma una forma de discriminación. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Torah discrimina en contra de Kohanim con limitaciones? Y en mi opinión, aquí hay dos posibles respuestas. Y es básicamente, y tiene que ver con algo que hemos tratado en otros videos, sobre cuál es la naturaleza de los korbanot. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros ofrecemos, o cuando ofrecíamos en el templo, un sacrificio, animal o vegetal? Y aquí hay dos visiones, bueno, hay muchas más en el judaísmo, pero dos visiones centrales en directa oposición. Está la visión del Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, siglo XIII, Barcelona, de la tradición cabalística catalana. Y él dice, básicamente, afectan, los korbanot son acciones físicas que afectan los mundos superiores. Es decir, Dios en su infinita sabiduría sabe cómo la sangre de un animal puesta en contacto con un altar hecho de acuerdo a ciertas dimensiones tiene repercusiones cósmicas. ¿Ok? No solo pues para fin de poder retirar las transgresiones de una persona, sino a un nivel cósmico, revelar la presencia divina. Entonces, si uno se atiene a esa definición de los korbanot como una especie de acto teúrgico, es decir, de acto de manipulación de fuerzas divinas o espirituales, entonces tenemos que asumir que Dios sabe lo que hace y que los Kohanim con imperfecciones físicas de cierto modo no sirven. Hay algo que impide el flujo de las energías y de cierto modo con esta visión de los Korbanot terminamos donde comenzamos, es decir, hay algo malo con estos Kohanim. Pues sí, puede que el cohen haya nacido sordo, ciego, cojo, manco o jorobado, pero pues eso no es culpa. Este cohen tiene algo malo que no sirve para el sistema espiritual de Korbanot. O sea, en el fondo acabaríamos con una visión tremendamente injusta. ¿Por qué los Kohanim no pueden servir? ¿Por qué no sirven? Porque no espiritualmente no funciona la fórmula. Si el Kohen tiene imperfecciones, si el animal tiene imperfecciones, si el altar es hecho de bronce y no si es hecho de hierro y no de bronce, hay toda una serie de elementos mágicos prácticamente, que si falta uno, entonces no funciona el hechizo. Hablando pues un poco cínicamente.
Y por eso las personas que me conocen, que han visto mis videos, saben que a mí esta visión de los korbanot no me satisface. La otra visión de los korbanot es la visión del Rambam, de Rabbi Moshe ben Maimónides, donde en la guía de los perplejos dice lo siguiente, en la tercera parte de la guía de los perplejos dice, los korbanot, todo el sistema de templo, de Kohanim, era una concesión a las necesidades sociológicas del pueblo de Israel. ¿Ok? Los israelitas estaban saliendo de Egipto, donde estaban acostumbrados a que la religión, el contacto con lo divino, sucedía en templos, con sacerdotes, con ciertas restricciones de casta, de comportamiento. Y básicamente lo que Dios está haciendo es, a esta gente no la vamos a convencer de la noche a la mañana, tenemos que darles algo parecido a lo que ellos estaban acostumbrados, ¿cierto? ¿Para qué? Para que de cierto modo ellos se vayan educando en el conocimiento de un Dios único, verdadero, trascendente, invisible, también inmanente en ciertas formas, pero no se va a hacer, o sea, de la noche a la mañana ustedes estaban ofreciendo sacrificios como todos sus vecinos egipcios, hoy todos vamos a meditar. El Ramán dice, eso no sirve, la gente toca educarla. Entonces, sí, el sistema de Korbanot es una concesión sociológica y psicológica a las necesidades del pueblo de Israel saliendo de Egipto, entonces es fácil entender por qué los Kohanim con imperfecciones no podían servir. Y es básicamente una concesión a la psicología limitada de la mayoría de nosotros. Imagínense que yo soy un israelita que va a traer su corbán. Y le he puesto trabajo, ¿cierto? Es una oveja y perfecta y le he cuidado para que no le pasen imperfecciones. Le tengo mucha confianza que todo el esfuerzo que le he puesto a este sacrificio va a tener las consecuencias deseadas. Y lo llevo al templo de Jerusalén, camino días desde la Galilea, desde el Negev, desde donde viva, y llego al templo y el que me recibe es un cojén ciego, o es un cojén manco, o es un cojén deforme. Entonces hay algo en la psicología primitiva que va a decir, este cojén no es. O sea, este cojén no sirve porque no, porque los Kohanim tienen que ser personas mejores que yo, más cercanas a Dios. Afortunadamente, si le creemos al Rambam, nosotros hemos avanzado un poco más allá de esta visión superficial, de esta visión superficial de tener que considerar que la persona que ofrece mis sacrificios debe ser físicamente perfecta. ¿Por qué? Porque ya en la época de la tefilá, la época rabínica, donde la tefilá viene a reemplazar los korbanot, estas restricciones han desaparecido. Una persona coja puede liderar a la congregación en la tefila. Una persona ciega había varios rabinos ciegos. Rav Sheshet, uno de los grandes rabinos de los Amoraim babilonios, era ciego y podían liderar a la congregación en la plegaria. Entonces hemos expandido un poco nuestra conciencia, no todo tiempo pasado necesariamente fue mejor. Hemos expandido nuestra conciencia para saber que aquella persona que debe de cierto modo acercarse a Dios por nosotros o servir como nuestro shaliach, no necesariamente debe ser físicamente perfecta, lo que sí, y esto si ustedes quieren ver creo que está en el Inyan 250 del Shulchan Aruch Orahaim, donde se describen Nun Gimel 53 de Orahaim en el Shulchan Aruch, donde se describen las características que debe tener un Hasan. Debe ser alguien probo, debe ser alguien respetado. Entonces ya no estamos mirando la superficialidad del Cohen, sino que hemos aprendido psicológicamente que debemos buscar
es el corazón, debemos buscar gente buena. Y preferiblemente, yo creo que esto podemos suponer que hay varias etapas que nos quedan para seguir aprendiendo en este ejercicio pedagógico que es la Torah de Dios para el pueblo de Israel. Y es que en efecto nosotros no necesitamos de shlichim, no necesitamos de intermediarios alguno, sino que cada persona debe ser justamente esa persona proba que se conecta directamente a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Yo creo que volviendo al texto, o sea, hemos pasado de la Torá al texto rabínico, al Rambam, y yo creo que volvemos a la Torá. En el libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, se habla al final del libro del profeta Ezequiel, se habla del tercer templo, se habla de un templo hipotético que no ha sucedido. Y ahí, en un pasaje muy interesante, el profeta Ezequiel habla que tanto los Kohanim como los Gerim van a poder consumir la propiedad consagrada. O sea, esto es algo inaudito. El texto de la Torah nos está diciendo de manera explícita, solo los Kohanim pueden consumir propiedad consagrada, pero en esta visión ideal, hipotética de Ezequiel, tenemos que todo el espectro, desde los Kohanim hasta los Gerim, que es en el Masejet Kiddushin, es los diferentes pedigrís del pueblo de Israel. Kohanim son por supuesto los más exclusivos, Gerim el más abierto, el más incluyente, pero al tener esas dos Gerbe Kohen juntos en este tercer templo, estamos presentando una visión mucho más inclusiva de la que nos presenta incluso la Torah misma, que requiere, ciertamente, no podemos pasar de Aleph a Tav sin pasar por todo el proceso, un proceso educativo donde la Torah educa a la humanidad para ser más amplia, para ser más incluyente. Esto ciertamente incluye a las personas con discapacidades, a las mujeres, a todas aquellas personas que clásicamente habían sido apartadas del sistema. Eventualmente, es mi opinión y mi deseo, que la Torah apunte a un sistema donde todos aquellos creados Betzelem Elohim en la imagen divina, que es decir, toda la humanidad, tengan igual acceso e igual conexión con nuestro Creador, uno, único e indivisible. Shabbat Shalom. Para coltubsefarat.com se despide el rabino Juan Mejía.